Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este Buenas noches y buenos goles, que tenemos muchísimas cosas que contar y poco tiempo. Empezando en este caso por el Fútbol Club Barcelona. Muy buenas, Alejandro Segura. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches. Bueno, partidazo del Fútbol Club Barcelona, que es cierto que el rival pues no es de la élite mundial, el Daegu, pero bueno, una victoria que ha dejado nombres propios y sobre todo quiero remarcar el de Gavi. Grandes sensaciones en este inicio de la pretemporada. Sí, Javier, es verdad que no se puede sacar ninguna conclusión de esta gira, porque al final, bueno, son partidos contra rivales de un escalón muy bajo y que, bueno, al final estarían, veríamos dónde en la Liga Española, pero es verdad que sí que se puede sacar alguna reflexión. Por ejemplo, Gavi le va a apretar a Frenkie de Jong por la titularidad, ¿no? Cuando el año pasado parecía que Frenkie no tenía rival cuando se ganó la titularidad, pues este año, con un Gavi ya recuperado totalmente de esa lesión y de esa recuperación de la temporada pasada, de la lesión tan grave de rodilla, pues parece que le va a apretar, porque seguramente haya sido el gran protagonista de esta pretemporada, de esta gira asiática en Japón y en Corea. Dicho esto, también se puede sacar alguna reflexión en la zona ofensiva, ¿no? Por ejemplo, Lamine Yamal sigue estando a un nivel estratosférico y sigue haciendo lo que quiere con el balón y vemos que no le pesa el número 10 en la espalda. Luego, por ejemplo, Joan García lo ha jugado absolutamente todo en la portería, ¿no? Es verdad que no se puede sacar ninguna conclusión, pero sí reflexiones, como por ejemplo también que los futbolistas jóvenes pues están dando ese pasito hacia adelante, ¿no? Los Dro, Jofre Torrens, Toni Fernández, que ha jugado y ha marcado, Ronny Bardghji, que parecía que, bueno, era un gran desconocido, pero ha dejado algún detallito, así que, hombre, es verdad que, ya te digo, conclusión difícil, pero sí que es verdad que alguna reflexión sí que se puede sacar de cara al futuro. Y el primer gol de Marcus Rashford con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, precisamente hablando del ataque. Sí, que eso es muy importante también, porque al final ya se quita esa ansiedad que tiene siempre el delantero con el gol, ¿no? Es verdad que lleva muy poco, lleva 3 partidos con el Barça en la gira, ¿no? Pero bueno, es cierto que al final es muy importante para Rashford marcar y saber que puede contar para Hansi Flick. Ahora enseguida vamos a debatir todo el tema de Gavi, el ataque del Fútbol Club Barcelona, la portería del Fútbol Club Barcelona con los tertulianos de este Buenas noches y buenos goles. Pero para acabar, Segura, ¿cuál es el camino que tiene el Barça ahora mismo después de salir ya de Corea? Pues mira, va a llegar a Barcelona, va a descansar un poco, porque al final un viaje tan largo en una gira pues es un poco complejo y hay mucha fatiga muscular. Va a descansar un día y ya a preparar a partir del miércoles el partido del próximo domingo a las 9 de la noche, ese trofeo Joan Gamper contra el Como italiano, el Como de Cesc Fàbregas, de Sergi Roberto, entre otros viejos conocidos del Fútbol Club Barcelona. Así que esa va a ser un poco la gran piedra de toque antes de empezar la Liga el próximo fin de semana contra el Mallorca en Son Moix, el partido del domingo a las 9 contra el Como de Cesc Fàbregas. Pues como bien dice Segura, será su piedra de toque y lo veremos en el Joan Gamper. Gracias, Segura, descansa. Un abrazo, Adri. Venga, y ahora rápido vamos con la 11. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido el 10.553, serie 11. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido el 3 de abril de 1967. Y el número de la suerte, el 2. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. El deporte es nuestro. Radio Marca. Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca y con él vuelven los piques con tus colegas. Crea tu liga privada, pon las normas, invita al grupo de WhatsApp, a los del curro o a los del barrio y que empiece la batalla. Aquí no hay excusas. Cada jornada cuenta, cada cambio es clave y solo uno se lleva la gloria. Te vas a quedar fuera del grupo. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca. Es tu 11, es tu ley. Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto.
Venga, vamos con el debate más cañero del lunes. Hay muchas cosas que comentar. Partidos, en este caso, de pretemporada. Ha jugado el Barça, como hemos comentado, con Segura, ganado por goleada. Le han tocado y bien la cara al Athletic Club en 2 partidos frente al Liverpool, y el Sevilla, que acaba de ganar ese trofeo Antonio Puerta, que lo hemos contado en marcador de Radio Marca. Buenas noches, Borja Aranda, de nuevo. ¿Qué tal estás, querido? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, querido Benito? Estamos genial. Javier Nacher, ¿qué tal estás? Encantado de volver, ya lo sabes. Sí, hombre, claro. Eso, hombre, faltaría más. Es que ya invitan a cualquiera, macho. Sí, esto es lo que... Lo dices por Borja, entiendo. No, yo lo digo por mí. Vale, perfecto. Pensaba que empezaba el pif aquí. Claro, Borja, es que el otro día tuvo un duelo con Vicente Azpitarte, que la verdad que es duro de roer, y es complicado. Claro, y me ponéis a mí para que Javi esté más tranquilo, ¿no? Sí, porque ya os conocéis, entonces, claro, el roce hace el cariño, y entonces el cariño lleva a que no sea una guerra fría constante en estos 40 minutos de tertulia que tenemos por delante. Quiero empezar por el Fútbol Club Barcelona, y se lo he dejado caer a Segura, y Segura ya sabéis que es un hombre de información, no puede dar opinión, pero la figura de Gavi hoy sale reforzada a pesar de que sea el Daegu. Y Gavi, después de una temporada muy mala, después de una lesión muy larga, ¿puede ser titular en este Barça? Bueno, a mí, que me conoces, ya sabes que no me tienes que convencer, que yo siempre he sido muy de Gavi, y siempre he sido un futbolista que me ha llenado mucho el ojo, incluso me ha llenado el ojo por momentos mucho más que Pedri. Entonces, a mí no me tienes que convencer de esto. Yo creo que es un futbolista que es claramente estilo Flick, pero que probablemente la temporada pasada su físico no le dejó llegar a las prestaciones que necesitaba Flick en ese momento de la temporada, ¿no? Lo intentó varias veces en partidos de Liga, pero claramente se vio que para las grandes plazas pues todavía no le daba. Pero yo creo que el Barça ha sido inteligente. Un chico tan joven, con tanta proyección, si no hay prisa con él, vamos a introducirlo poco a poco. Si tiene que perder un año, entre comillas, un año, pues que lo pierda, ¿no? Pero que llegue óptimo cuando tenga que llegar, y yo creo que es lo que está sucediendo. Ya no solo en el partido de hoy, en el del otro día también estuvo muy bien, y yo creo que le da ese centrocampista que no tuvo la temporada pasada el Barça, que claramente está mucho más arriba en la presión. Si por algo destaca Gavi, es que ese colmillo para morder y para robar, que claramente le da mucha más altura al Barça. Y bueno, si encima vuelve a sacar a relucir su faceta goleadora, pues ya es un 10 para el Barça, claro. ¿Borja? Bueno, yo para mí Gavi, y lo que ha dicho Javi Nacher es tal cual, después de esa lesión le ha costado encontrar su equilibrio físico y técnico. Yo creo que era un jugador que hubo un momento incluso que la gente se confundía, porque Gavi es muy agresivo en sus acciones a la hora de atacar pelota, a la hora de la presión, a la hora de jugar sin balón, y la gente como que vinculaba que Gavi era un futbolista, digamos, más por esfuerzo, más por físico que por calidad técnica, y todo lo contrario, es un jugador que entiende muy bien el juego, que a veces es verdad que esa aceleración que tiene incluso con pelota le perjudica en alguna toma de decisión, pero es un muy buen futbolista. El Barcelona tiene una gran ventaja, y es que tiene una cantidad de centrocampistas versátiles que además son complementarios, y donde tiene un overbooking que cualquiera se puede hacer con el sitio de titular. Y por supuesto que Gavi, un chico internacional que iba a ser y parecía que podía ser un futbolista importante en selección española, también lo puede ser en el Barcelona. Es verdad que Frenkie de Jong acabó muy bien la temporada, que Pedri es un futbolista insustituible, pero luego, por ejemplo, Dani Olmo es un jugador más propenso a tener lesiones musculares, que se pierde muchos partidos. Ahí Gavi puede tener una oportunidad. Fermín es otro jugador que puede aportar, pero ya desde un rol también diferente. Luego tienes en la base a Casado, a Bernal, que ojo a este chico Bernal, que yo soy muy pesado con él, pero yo lo disfruté en Primera Federación y partía de titular la temporada pasada antes de la lesión con Flick. Entonces el Barcelona no sé si va a tener que sacar a algún futbolista de esa zona para poder hacer sus cuentas ajustadas en el fair play, pero Gavi, por supuesto, por condiciones, puede ser titular en este Barcelona. Es que la pregunta que me surge de si Gavi puede ser titular viene pegada a ¿por quién? ¿A quién sustituiría a Gavi en ese 11 titular? Recordemos que en el centro del campo del FC Barcelona de Hansi Flick hay dos figuras que han sido claves inamovibles, como Frenkie de Jong y Pedri. Y luego aquí ya hemos visto varias permutas entre Dani Olmo, Rafinha incluso, que ha actuado un poco por dentro, Fermín López, que yo creo que es un perfil bastante parecido al de Gavi, no sé si me compráis esta, pero claro, es que hoy he escuchado... no, es que Gavi puede sustituir a Frenkie de Jong. Yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación, Javi. Es que me parece que Gavi
o sustituye a Pedri o sustituye a la otra pata, que sería Dani Olmo o Fermín. Sí, a ver, yo creo que lo que hay que tener muy claro es que el Barça no va a ser el mismo que el año pasado, es decir, pero no lo digo como una cosa mala, sino todo lo contrario, es decir, todos los equipos que ganan y que tienen éxito están obligados a renovarse cada año, sino que se lo digan a Guardiola. Entonces, y el que no lo hace, como lo hizo el Real Madrid el año pasado, pues le pasa lo que le pasa. Entonces, yo creo que es una cosa positiva. Entonces, no creo que veamos el mismo Barça, yo creo que habrá variantes. Y dentro de esas variantes, yo creo que una que debería... tal y como se está confeccionando ahora el fútbol, creo que una muy interesante, que se la escuchaba hoy a Albert Blaya, es que ningún futbolista del Barça pase de los 4.000 minutos esta temporada. O sea, no hay necesidad. Tienes una plantilla muy buena, muy amplia, has fichado lo que necesitabas y has recuperado a los lesionados, con los cuales confías, entre ellos Gavi, Bernal, como decía Borja. Entonces yo creo que ahí va a haber un momento en el que igual nos tenemos que plantear a mitad de temporada, si todo va bien, que de momento, pues lo que tú decías, ¿no? Los rivales del Barça pues no miden de momento el nivel, pero sí por lo menos esa garra, ese estilo y esa intensidad que sí que tenía, sí que la hemos visto en estos partidos. Yo creo que igual hay un momento en la temporada de este año que nos tenemos que plantear quién es titular en el Barça, porque hay mucha rotación y hay mucho futbolista disponible. Y no me parece una cosa peyorativa ni negativa, porque, por ejemplo, a mí me faltó que Flick contara un poquito más con Casado, por ejemplo, la temporada pasada. Entonces yo creo que por ahí puede ser la vuelta de tuerca que le dé el entrenador alemán al Barça. Yo no sé si lo que dice Borja, que lo has utilizado antes como un sustantivo calificativo de lo que puede pasar en el centro del campo del Fútbol Club Barcelona, que es overbooking, ¿no? Que existe ese overbooking. ¿A quién sacas, Borja, para ajustar? Tú has dicho para ajustar el fair play. Te voy a reformular la pregunta. ¿A quién sueltas porque va a jugar menos minutos que los demás? Bueno, claro, esto es como siempre las necesidades del club a nivel económico. Si es por profundidad de plantilla, temporada larga, yo me quedaba con todos, porque son muchos de ellos futbolistas en formación. Es que Casado, sí, a pesar de que ya estaba en mira selección, Bernal, que es un chico que partía de titular y ha estado en blanco por su lesión, o el propio Fermín, es que son chicos jovencísimos. Gavi, son jovencísimos, están todavía formando su rol de juego que van a tener en el futuro en sus carreras. Entonces, claro, el que tengan rotación tampoco les viene mal siempre y cuando participen, y van a crecer más en un entorno evidentemente de alto nivel como es el Barcelona, donde van a tener el sostén de jugadores contrastados que ayudarán a profundizar en sus mejorías. Ahora, si el Barcelona tuviera que hacer alguna operación, para mí sería una decisión muy difícil. A lo mejor tiraría más por un Araujo, un defensor que a lo mejor no me es tan imprescindible en el equipo, para intentar seguir revisando qué puedo subir incluso de la cantera para que me pueda seguir sumando, que a lo mejor tirar con uno de los centrocampistas, porque tanto Fermín como Gavi, como Bernal, como Casado, me parecen chicos de tantísimo talento y además que pueden encajar también en el sistema de Flick, que yo no me desharía de ninguno. Ahora, si me preguntas cuánto van a jugar o cuánto van a participar, pues creo que van a rotar mucho más. Es lo mismo que pasa ahora en la delantera con la llegada de Rashford, por ejemplo, que va a sumar seguramente minutos de rotación, que va a liberar mucho más de partidos y minutos a Rafinha o al propio Lamine Yamal, porque con Ferran ya veíamos que también descargaba a Lewandowski, y el Barça va a crecer en un contexto que quizás le faltó también en una parte de la temporada pasada, que era el tener alguna pieza más de rendimiento real para poder dar descanso a jugadores. Pues tienes toda la razón y estoy bastante de acuerdo con ese argumento que das. Yo creo que ahora mismo prácticamente todos los equipos de Europa les gustaría tener el centro del campo plantilla completa que tiene el Fútbol Club Barcelona, porque lo importante que fue Fermín la temporada pasada, lo importante que fue Casado al principio de la misma, después de la lesión de Bernal, son jugadores en este caso que presumiblemente van a partir desde el banquillo, pero que vamos a ver si tienen minutos de calidad, porque como bien decía Javi, el Barça, que no ha pasado ningún jugador de los 4.000 minutos, vamos a ver esta temporada que sigue siendo muy larga, que se siguen jugando muchas competiciones, que va a haber en este caso también selecciones al acabar esta temporada, y que ya hemos hablado largo y tendido del problema que hay con el calendario. Así que las lesiones creo que de nuevo van a marcar una temporada no solo para el Barça, sino para el Madrid, para el Atlético de Madrid, todos estos equipos que juegan muchas competiciones. Las lesiones van a ir marcando al entrenador quién debe jugar o quién no. Vamos a desearle suerte a todos los jugadores. Hablando del Barça también, como bien decía Javi y bien explicaba yo, el Daegu pues no sé a qué nivel estará, si segunda RFF o tercera RFF o menos incluso, no lo sé.
pero la realidad es que Lamine Yamal sigue haciendo un show por donde pasa. Hoy su primera parte ha sido de tirar cañitos, de me voy en bicicleta, de ahora me la tiro larga y saco el centro, recorto dentro del área como me da la gana. Es un jugador imparable y es un jugador que parece que el nivel lo va a mantener. El 10 no le pesa, por decirlo así, Borja. No, porque hablamos de un chico que juega exactamente igual. Yo de las cosas que más admiro de Lamine Yamal, aparte de su excelente talento, es que un partido amistoso, un partido con la selección de máximo nivel, un partido de Copa ante un equipo de inferior categoría, él sale a disfrutar y a divertirse en el campo. Yo creo que mientras él mantenga eso, su modelo de juego va a ser el que estamos viendo. El día que él no esté disfrutando, el día que él no se lo pase bien, va a bajar mucho su rendimiento. Es un jugador que disfruta desde el juego, desde como si estuviera con sus compañeros en el césped de su barrio, disfrutando de sus amistades. Y eso es tan difícil, primero por la edad que tiene, que la gente siempre está con lo mismo, que somos muy pesados, que ya saben que tiene 18 años, etcétera. Pero es que, de verdad, no hay un futbolista, o yo no recuerdo ningún futbolista, con su temprana edad, con un impacto tan grande, tanto en selección como en un club como el Barcelona, y que tenga esa naturalidad para poder competir y para poder demostrar lo que demuestra Lamine Yamal. Que hoy el Daegu es un equipo evidentemente de un nivel inferior, por supuesto. Que ahí tiene más facilidades para demostrar su categoría, evidentemente. Pero la realidad es que esto te lo hace en un partido de Champions League contra un campeón de cualquier liga, en un partido normal, regular de la competición española, ya sea de Liga o de Copa, o en un partido amistoso. Entonces a mí se me acaban los calificativos, a mí lo único que me preocupa es que él no pierda el foco en mejorar. Mientras Lamine Yamal siga teniendo el foco en disfrutar del fútbol, como decimos, y en potenciarse y en seguir su curso como jugador y no despistarse con distracciones externas, cosas extradeportivas, que le respete evidentemente el físico, que no tenga una lesión importante, estamos ante un jugador que puede marcar una época. Mientras tenga objetivos, es verdad que al final la Champions, hasta que la consiga, seguro que le va a quedar en la mente, como él ya explicó la temporada pasada. Pero Javi, quiero rizar un poco el rizo, porque ya sabes cómo funciona la Liga en concreto, y va a querer poner ese duelo de Kylian Mbappé frente a Lamine Yamal. Y es cierto que ese duelo no se puede medir del todo bien, porque Kylian Mbappé es un goleador nato y que seguramente esta temporada se marcha a más de los 40 goles, estoy prácticamente convencido, pero Lamine Yamal no es ese tipo de jugador. Y en esa guerra, ¿cómo se mide ese 1 contra 1? ¿Cómo lo podemos medir esta temporada? Hombre, es difícil porque además de jugadores diferentes, están en momentos de su carrera muy diferentes. Bueno, es evidente que todos vamos a querer estar constantemente, buscar el Cristiano Messi de nuestra época, de nuestro año y demás, pero yo creo que es un momento pasado, único, disfrutado, pero que no es casi irrepetible lo que vivimos, porque eran dos jugadores que se sacaban 2 años, en este caso se sacan 9. Entonces es muy complicado. Yo creo que Lamine Yamal, como explicaba Borja, está en un momento muy bueno, está en un momento de juventud, está en un momento en el que no le pesan, o parece por lo menos que no le afectan, no le pesan estas cosas, de inocencia, ¿no? Bien entendida la inocencia, y creo que eso es muy bueno y que lo está sabiendo jugar muy bien. De hecho, a mí me parece que incluso tiene grandeza Lamine Yamal con esto que decía Borja, de es que sale igual a jugar contra un equipo de Japón que contra el Inter de Milán. Sale exactamente igual a jugar y esa sensación de respetar al rival, ¿no? De decir, a mí me da igual, yo juego igual en cualquier plaza y en cualquier contexto. Y eso me parece que es muy bueno y que marca una línea muy buena. En la comparativa con Mbappé, pues es que es muy difícil. Yo creo más que nada porque ya sabes, como por marketing en este caso, sí. Es que lo van a buscar así, pero es que es una comparativa complicadísima, es la realidad. O sea, se va a basar más por highlights que por datos. Yo creo que, y no es una locura decirlo, creo que tiene mucha más responsabilidad este año Mbappé que Lamine Yamal en cuanto a lo que tiene que hacer con su club. O sea, creo que Lamine Yamal da un poco, no da igual lo que haga, pero con lo que ya ha mostrado, entre comillas, se puede permitir un año que no sea tan brillante. Mbappé no. O sea, Mbappé tiene ahora mismo la exigencia de hacer un año brillante. Y no, porque fíjate que estamos hablando del pichichi de la Liga y que la gente en las notas le ha puesto un 6,5, un 7 a la temporada de Mbappé, no le ha puesto más.
Entonces, ese es el punto, que están en momentos muy diferentes y Mbappé tiene que dar un paso al frente y Lamine Yamal puede permitirse no hacer una temporada súper brillante, aunque evidentemente todo el mundo en Can Barça querrá que sea mejor que la anterior y que probablemente eso pasa por mantener ese nivel técnico, ese nivel futbolístico, esa inteligencia dentro del campo y esas cifras que a veces se le han achacado de transformar goles y asistencias, que dé un pasito también al frente. Es interesante la comparativa, Borja. No sé cómo la podemos equiparar lo máximo posible para que sea del todo justa. Pero yo quiero entender, comparar a Lamine con Mbappé. Es porque van a ser los dos estandartes de la Liga. O sea, tú todos los carteles que vayas a ver a lo largo de la temporada por parte de la Liga de modo publicitario a otras competiciones o retando a otras competiciones, siempre va a ser Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Si hablamos del Balón de Oro en dos grandes temporadas, tanto de Real Madrid y Barça, va a ser la comparativa quién lo tiene que ganar, Lamine Yamal o Kylian Mbappé. Al final, no es solo marketing, sino que son los dos grandes jugadores de los dos mejores equipos de España y casi del mundo, que al final están compitiendo entre ellos como si fuera un Messi Cristiano, siendo que son muy diferentes ambos dos. Esa es la parte que yo te estaba esperando que me lanzaras. Messi y Cristiano. Ya estamos intentando generar otra vez. Claro, yo te estaba esperando, pero con los brazos abiertos. Pero es que esto es lo que hay, Borja. Es que así funciona el fútbol a día de hoy. Claro, pero Messi y Cristiano estábamos hablando de futbolistas en plenitud. Porque Messi en sus comienzos, cuando era jovencito en el Barcelona, era un jugador de rotación que poco a poco se fue abriendo paso y luego ya fue cogiendo la importancia y el rol de jugador clave del FC Barcelona. Este niño ha tenido un impacto inmediato. Este niño de repente ha sido baluarte del Barcelona y de la selección española. Entonces, claro, estamos comparando a un niño de 18 años con un Kylian Mbappé, que es un futbolista ya con una trayectoria definida y donde es verdad que nos está faltando para ese salto de Kylian Mbappé que hubiera conseguido ese título de Champions con el Paris Saint-Germain, que era realmente el gran objetivo de un proyecto faraónico donde se le rodeó de buenos futbolistas, que creo que ahí él no tiene excesiva culpa, que muchas veces se quiere enfocar a que el París no ganaba por Mbappé y eso es absurdo. Es decir, Mbappé fue el que acercó mucho al París a ganar títulos, simplemente pues faltó estructura o faltó suerte o faltó un técnico que realmente potenciara más el grupo y luego no es comparable con Lamine. Entonces, entiendo que Real Madrid y Barcelona, rivales, ¿quiénes son los futbolistas ahora mismo desequilibrantes? Pues Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Pero yo no quiero entrar en ese tipo de disputas ni en ese tipo de comparativas porque primero creo que no van a hacer bien principalmente a Lamine, que yo creo que él tiene que estar centrado en su juego, no en compararse con ningún jugador. Luego, creo que a Mbappé tampoco, porque creo que Kylian Mbappé es un jugador que viene, como decía Javi, de una temporada que no ha sido excelsa. Para mí sí ha sido mejor de lo que la gente por lo menos proyecta, porque creo que es un chico que empieza muy mal, con una falta de adaptación grande, va de menos a más en la temporada y acaba siendo bota de oro. Quieras o no, en una mala temporada del Real Madrid en muchos aspectos, acabar bota de oro me parece que tiene un mérito y nos habla del potencial real y la expectativa que tenemos que tener con él. Entonces, yo no quiero entrar en comparativas. Evidentemente, si hablamos del jugador que va a estar más puesto el foco en que el proyecto puede girar en torno a él, está claro que Lamine y Mbappé van a ser referencias. Vinicius, que nos lo olvidamos de la ecuación, era el futbolista definitorio del Real Madrid hasta la llegada de Kylian y a partir de no ganar el Balón de Oro hemos perdido la mejor versión del jugador brasileño, así que vamos a ver si en la próxima temporada Mbappé es realmente el punta de lanza, si Vinicius no da un paso adelante y luego en el Barcelona, aparte de Lamine Yamal, yo quiero apuntar que Rafinha pueda mantener su excelente nivel que ha demostrado esta temporada, cosa que veo compleja, lo quiero ver el jugador brasileño, y que Pedri siga creciendo como lo ha hecho esta temporada, porque con Flick hemos visto la mejor versión del canario. Y sin lesiones, ¿eh? Me da pena tener que estar en desacuerdo contigo, Borja Aranda, pero la realidad de la comparativa de Lamine Yamal y Kylian Mbappé no se mide en si tiene una carrera uno más extensa que la otra, se mide en que cada uno en sus equipos es el mejor jugador. Por lo tanto, la comparativa sale sola. En el, yo qué sé, en el Atlético de Madrid... Metemos a Julián, ¿no? Claro, entonces, en el Atlético de Madrid vamos seleccionando a Nico en el Athletic Club, sí, y vamos seleccionando al mejor. Entonces, que esto es un poco traicionero. Y me explico. Es. Claro, porque pero en todos los equipos así funciona. Así. Claro. O sea, en todos los equipos hay jugadores así, a mayor o menor escala, pero... O sea, lo justo probablemente sería comparar a Lamine con Mastantuono, por ejemplo. Edades similares, proyecciones, incluso posiciones parecidas. Pero Mastantuono no es el mejor del Real Madrid. Este es el tema. Creo que este caché se lo ha ganado el propio Lamine Yamal.
No sé si lo ha elegido, pero se lo ha ganado él. Pero y aquí volvemos, claro, Javi, a lo mismo. Pero se la ha ganado siendo un chico muy joven y tirando una puerta abajo. Mira, te voy a comprar ese ejemplo que me ponéis. A día de hoy, Mastantuono no lo podemos comparar porque viene de River, tiene que adaptarse a la liga, pero Mastantuono va a tener esta primera temporada en el Real Madrid. Pues a lo mejor cuando lleva ya un tiempo en el Real Madrid, sí entiendo una comparativa proyección por edad, por juventud, por impacto en un club de tanta responsabilidad, a ver cómo han evolucionado ambos. Lo veo más coherente en trayectoria. No sé si me estoy explicando. Sí, pero por yo ejemplo, creo que... Puedo entenderte que me compares, Adri, a Julián Álvarez con Mbappé, porque Julián Álvarez sí venía ya de ser campeón con Argentina, sí venía ya de ser un futbolista en el Manchester City que estaba teniendo hoy cada vez más peso, a pesar de que cuando él sale no era un titular indiscutible para Guardiola, él lo es por una lesión de Kevin De Bruyne. Entonces, bueno, pues lo puedo entender más como punta de lanza de un gran club. Pero que insisto, que te lo compro, que Barcelona, mejor jugador más influyente, Lamine Yamal, el Real Madrid Mbappé, ¿qué va a pasar esta temporada? Sí, pero que esas comparaciones siempre tienen muchísimos matices, es lo único que digo. Sé que eres bastante panenquita, Borja. Esto es la noche del barro, Borja. Aquí no venimos de 4 a 7 a decir, no, es que claro, Mastantuono en River, cuando jugaba en este caso por parte derecha, pues la permuta que le hacía a su lateral, no, aquí no. Aquí es barro. El mejor con el mejor y a pegarse. Si es un central contra el delantero, pues a funcionar. Esto es así. Al final, lo que decíamos es, cuando sea el primer clásico de la temporada, el cartel promocional de la Liga es Lamine contra Kylian Mbappé. No hay más en este caso, que es muy difícil de comparar por lo que decimos, que solo hay que ver las estadísticas. Y dices, ¿quién ha hecho mejor temporada, Lamine o Mbappé? Ves las estadísticas y dices Mbappé. Ves la realidad y dices Lamine. Es tan sencillo como eso. Por eso la comparativa es tan complicada. Quiero ir precisamente al Real Madrid, porque hay un debate que se ha abierto en el día de hoy, en un artículo que ha escrito Miguel Ángel Lara, del 9 del Real Madrid. El 9 del Real Madrid no se refiere a la posición, no se refiere a la titularidad, sino que se refiere al propio número, que queda libre en este caso precisamente porque Kylian Mbappé ha asumido, dejando a Vinicius de lado o no, el rol de capitán general del Real Madrid con el 10 a la espalda. A partir de aquí, ¿cuál es la guerra del 9? ¿Cuál es la guerra del número? ¿De quién tiene que asumir ese número precisamente? Endrick... Artículo de Lara, vuelvo a repetir, que no me lo estoy inventando yo. ¿Endrick o Gonzalo? ¿Gonzalo o Endrick? Javier Nacher. Bueno, yo quiero recordar que la última vez que el Real Madrid no tuvo un dorsal número 9 hizo doblete con Liga y Champions. Entonces, igual, fue hace 2 años. Entonces, igual, la solución del equipo blanco, la pieza que le faltaba a Xabi Alonso era no ponerse el dorsal número 9 en ninguno de sus futbolistas. Pero fuera de la broma, creo que, de nuevo, aunque son sí que jugadores más parecidos en edad y no sé si en proyección, pero bueno, más parecidos seguramente que Lamine y Mbappé, de nuevo me parece que es muy complicado que ninguno de los dos coja esta responsabilidad, ¿no? O sea, está el chico nuevo, el guapo, el que ha entrado por la puerta y ha deslumbrado a todos, que encima estudia ADE y Business Analytics y con especialización en Big Data, Gonzalo García. Y luego tenemos al chico que el año pasado deslumbró mucho, pero que, bueno, pues este año no se le está dando en clase. No se le está dando y encima hasta octubre no se le puede, o sea, no le vamos a ver, no le vamos a rendir. Entonces, con esa tesitura, claro, ¿quién coge el 9? Es que cualquiera de los dos creo que es un ejemplo en la vida, ¿no? De más posibilidades de perder que de ganar. Es decir, ¿qué más dará? O sea, ¿para qué se van a cargar de más responsabilidad 2 jugadores que lo que necesitan es jugar? No tener más responsabilidad, sino lo que necesitan es tener minutos de calidad. Entonces, pues ahora mismo, evidentemente, si hay una urgencia por lo que comentábamos de marketing y estas cosas, pues evidentemente Gonzalo, porque Endrick no va a jugar hasta octubre y no vas a estar esperando, ¿no? En este sentido. Pero yo creo que aquí lo inteligente es que no lo coja nadie, es mi opinión. Mira, hablando de números, antes de darte paso, Borja, me decían en la reacción, no voy a decir el nombre por respeto a esta persona que ha dicho esta frase y porque yo no quiero que le lluevan comentarios, pero ha utilizado precisamente hablando de los números que para que lleve el 10 Las Diarra, que no lo lleve nadie.
En este caso sería un poco el ejemplo de, para llevar el 9, Gonzalo o Hendrik, que no es tan como lo de las Diarra, pero que se me entienda, para darle esa responsabilidad, pues que no lleve nadie el 9, ¿no? Que no manche, entre comillas, ese número 9 y que se quede libre, porque existe la opción, Borja, que Gonzalo se quede con la ficha de canterano y que ese número se quede libre, claro. Bueno, yo estoy de acuerdo con Javi en que hacer comparativas también entre Hendrik y el bueno de Gonzalo es complicado. Yo voy a salirme un poco de la línea. A ver. Yo creo que Hendrik es un chico que viene de una liga muy diferente, que necesita jugar mucho. Y yo, si fuera el Real Madrid, yo hubiera cedido a Hendrik. Yo le hubiera mandado a un equipo donde sea titular, donde juegue una temporada. Es un chico que tiene una capacidad y un olfato de gol tremendo, pero tiene que tener minutos acumulados. Creo que Xabi Alonso sí que es verdad que es un entrenador que potencia al jugador joven y eso le puede beneficiar. Pero, sin embargo, Gonzalo, por el estilo de juego de Xabi Alonso, por esa presión sin pelota que él te puede aportar, es un jugador muy inteligente, puede adaptarse desde el costado para ayudar al equipo en un 4-3-3, por ejemplo. Es un futbolista que puede hacerte también la función de 9 porque tiene muy buena ubicación en el área, que creo que es una de sus grandes virtudes, la lectura de juego ofensivo. Entonces, claro, a mí Gonzalo yo sí me lo quedaba. Y yo me lo quedaba además para darle minutos de calidad, no para que sea un futbolista más de la plantilla y que me rellene, sino porque creo que puede aportar. Más allá del Mundial de Clubes, que la gente, evidentemente, digamos, que más acceso ha tenido a verlo en el primer equipo, pues lo va a reconocer ahí, pero Javi ha hecho Primera Federación. Nosotros hemos estado viéndole toda la temporada y es un jugador que notabas que iba sobrado en la categoría en muchas acciones por precisamente eso, porque tiene unos conceptos de juego ofensivo muy buenos. Entonces, creo que Gonzalo tiene más capacidad de adaptarse, primero porque viene de la cantera, conoce el club, conoce la competición, a lo que es la primera división, y tener un rol a lo mejor más de segundas partes o de rotación en algún partido, que Hendrik, que lleva una temporada en la que apenas ha participado, en la que necesita tener 30 partidos donde juegue de titular. Es mi opinión, no sé qué hará el Real Madrid con Hendrik, pero para mí es el siguiente paso si realmente quiere que este jugador brasileño pueda demostrar lo que apuntaba cuando lo firmaron, que era uno de los grandes proyectos de delantero del fútbol mundial. Bueno, pero el problema que yo veo, Borja, si me permites, Adri, es que en esta comparativa es muy difícil que pierda Gonzalo. Porque Gonzalo es el chico de la cantera, que todo el mundo lo quiere, que venía batiendo récords y que no tiene nada que perder. Es decir, Gonzalo, si no se queda, que yo soy muy de Gonzalo, pero digo que si no se queda en el Real Madrid, lo han informado un montón de periodistas, han llamado todos los equipos de Primera División por él, excepto el Barça y Atlético de Madrid y evidentemente Athletic Club, ¿no? Entonces, claro, no tiene nada que perder Gonzalo. En cambio, Hendrik, la losa que va a tener, y de nuevo, esto no es culpa del jugador, es que es una inversión de 70 millones del Real Madrid, que claro, también entiendo al club que le cueste poner en manos de otro club su inversión de 70 millones y cederlo. Tenemos el caso de Reinier de hace un día, que se ha marchado del Real Madrid habiendo pagado 30 millones y no ha debutado con el primer equipo. Entonces yo también entiendo al Real Madrid decir, vale, yo cedo a este chico, pero ¿dónde lo cedo? ¿Bajo qué condiciones lo cedo? ¿Quién me lo va a querer con estas condiciones? Un jugador que va a estar lesionado hasta octubre, que quiero que me juegue 2.000, 2.500 minutos, que quiero que tenga un contexto que se adapte o que por lo menos se parezca al del Real Madrid. Claro, es que son muchas cosas para una inversión tan grande. Entonces, yo ahí entiendo también al Real Madrid que no le dé salida. Y fíjate pues que voy a poner un ejemplo, Borja, en este caso, que los oyentes de Radio Marca creo que se están haciendo, aunque son jugadores diferentes y quizás Hendrik prometía más. Yo creo que a lo mejor al oyente de Radio Marca se le viene a la cabeza el nombre, pensaba que no lo iba a decir, Víctor Palmeiro, Víctor Roque, que fue cedido al Real Betis Balompié y de vuelta a Brasil. Yo creo que ahora lo que le pasa al Real Madrid es que a lo mejor ese miedo, como bien dice Javi, de oye, lo cedo en esa cesión sin pena ni gloria y luego el marrón me lo sigo comiendo yo. Bueno, pero yo ahora os rebato los dos. A ver. Habéis venido los dos, tú con Víctor Roque y Javi Nacher haciéndome números y cuentas como si fuera el CEO del Real Madrid. Entonces yo lo que quiero decir es, Reinier, y es un buen ejemplo, ¿has acertado en los clubes que has mandado a Reinier? ¿Tenía Reinier esa capacidad de los clubes que estaba para tener minutos de calidad?
Yo creo que la clave muchas veces de una cesión es estudiar bien el entorno donde mandas al jugador, y yo entiendo que los clubes a nivel financiero tienen que buscar también su beneficio en la operación, no puedes tampoco estar perdiendo ni regalando, pero muchas veces cuando has hecho una inversión precisamente tan fuerte, el perder a lo mejor un club que no te va a poder cubrir el 100% de su salario te puede interesar mucho más, porque a nivel de minutos de calidad te va a dar al jugador la progresión que tú necesitas para primero testarle si te vale a ti, y si no, revalorizarlo para no perder dinero, incluso poder ganar con la operación, porque son chicos jóvenes. Entonces, para mí, Víctor Roque, y te lo menciono también, es un error del Barcelona. Un chico que de repente detectan que no está para competir en un club de la presión del Barcelona, pues a lo mejor el Betis, que es un club que está también en competición europea, que es verdad que tenía un déficit ofensivo, pero un escaloncito por debajo a lo mejor a Víctor Roque le hubiera venido bien. El jugador seguramente no lo quiere asimilar porque ha llegado al Barcelona o ha llegado al Real Madrid, como el caso de Hendrik. ¿Y cómo le explicas tú que vaya? Me invento el club por decir, no porque haya una información. Demándale al Levante, que es un equipo que a lo mejor tiene un déficit ofensivo y él va a ser titular indiscutible y va a girar el entorno ofensivo alrededor de él. Pues claro, el jugador es el propio que te puede decir, oye, yo no quiero ir allí o yo no estoy de acuerdo. Pero eso es un trabajo de club también, y de scout y de profesionalización. Entonces, para mí, entiendo lo que dice Javi, es más fácil ceder a Gonzalo y decir, oye, Gonzalo, vete al Getafe o vete al Rayo, que te tengo cerca y que te puedo seguir vigilando tu proyección, que una inversión como la de Hendrik. Pero yo, insisto, un chico que no conoce todavía la competición al 100%, me parece que es mucho más interesante que pueda jugar 30 partidos y que el Real Madrid vea realmente su progresión, si le da para ser jugador del Real Madrid o para a lo mejor tener que buscar una salida y recuperar el dinero invertido por él. Pero mira, te voy a preguntar yo ahora, Borja, de lo que estás hablando y de, en este caso, centrándonos en Reinier. Si tú fichas por el Real Madrid y te ceden a un equipo, en este caso a Reinier, al primer equipo que le ceden es al Borussia Dortmund, a ver cómo formulo bien lo que quiero decir. Como destaque Reinier en el Borussia Dortmund, ¿va a ser igual de importante que como lo que destaque en el Levante? Me explico. En el Levante va a tener que hacer 20 veces más de lo que tiene que hacer en el Borussia. ¿Por qué? Porque el Borussia es un buen equipo, porque compite en competiciones europeas, porque va a tener rivales más complicados en esas competiciones europeas, y en el Levante... Pongamos el ejemplo, vuelvo a repetir, como tú bien has dicho, sin faltar el respeto al Levante, pero el competición liguera, si Hendrik juega contra el Madrid, juega contra el Barça y juega contra el Atlético de Madrid y hace un partido mediocre y luego le mete 2 al Getafe, le mete 2 al Deportivo Alavés, le mete 2 al Valencia, pues no va a tener el mismo valor que si en octavos de final contra el Borussia Dortmund es titular y da una asistencia. ¿Me explico? Pues tú mismo me acabas de dar la razón. Pues para mí lo estás diciendo al revés. Para mí si Hendrik juega contra el Real Madrid, el Barça y el Atleti, y a lo mejor en ese partido que su equipo donde está jugando ahora es muy inferior y no puede tener un impacto grande, pues seguramente son 4 partidos en la temporada, 3, 5, 6. Vale. Si luego los otros 32 me está haciendo goles, me está funcionando y está ayudando al equipo que es bastante inferior a mantener y cumplir su objetivo, seguramente, primero, proyección del jugador, mucho mejor, porque va a tener los minutos necesarios, porque va a hacer goles, porque se va a sentir con más capacidad. Te he dicho 3 equipos, no 32 partidos, ¿eh? Sí. Claro, pero es que tú una progresión la haces en 3 partidos de 38. Bueno, yo una temporada completa, no me hagas trampas. No, es que yo he visto a jugadores... Borja, yo he visto a jugadores de primera división marcar 4 goles contra el Real Madrid, por ejemplo, y luego marcar un gol a los 4 meses. Esto lo he visto yo también. Y entonces eso ¿qué valor te da? Bueno, por eso te estoy diciendo. Como ojeador, si yo voy a firmar a ese futbolista, seguramente tendré muchas mejores opciones, porque me he dado cuenta que no es un futbolista eficiente, que es un futbolista que tuvo un buen día o una buena racha, pero no es a lo mejor la definición su mayor fuerte. Si tú en un equipo más pequeño tienes la responsabilidad de guiar el poder ofensivo, haces un número de goles considerable en base al equipo en el que estás, consigues objetivo, el jugador lo va a agradecer, va a crecer. Y luego otra cosa, has proyectado tu fútbol con más dificultades, porque evidentemente el contexto deportivo va a ser diferente. En el momento que luego te integres otra vez en un club de la categoría del Real Madrid, lo que tienes alrededor te va a subir el nivel, pero ya vienes con competición y ya vienes con crecimiento. Entonces el salto va a ser inferior y seguramente ahí podrás demostrar más tu nivel. Es como yo considero que es el proyecto de jugador, como yo lo he vivido
evidentemente no en el fútbol profesional, pero sí en el fútbol base y en el fútbol regional, y como ahora que estoy estudiando para scout profesional, tienes que valorar, ¿no? Que tienes que valorar siempre no solo ya lo que es el equipo por nombre o el equipo que tú creas que te puede ser más llamativo, sino el entorno y el contexto donde el jugador puede crecer más. Y por eso las cesiones no siempre aciertas, porque incluso hay cesiones que el contexto parece que es positivo y luego no sale bien, o otras que son un poco extrañas. Acordad de Carvajal en el Leverkusen. Sí. Un chico que viene del filial, de repente va al Leverkusen y la rompe. Bueno, pues puede pasar también. Mira, me explico. Borja, yo creo que estaban muy bien tiradas, las de Reinier. Rápido, Adri. Sí. O sea, creo que estaban muy bien tiradas. Yo creo que si volviéramos ahora atrás en el tiempo sin saber lo que va a pasar, todos diríamos que estaba bien tirado mandarlo al Borussia Dortmund 2 años y luego Girona, que es la gran fábrica de talento joven, de explotarlo, de darles minutos, un contexto de velocidad, de desborde donde podía destacar Reinier, y luego lo cedes a un sitio cercano con un fútbol atractivo como es el del Girona. Yo creo que estaban bien tiradas, lo que pasa es que no ha salido, pero yo creo que ahí el Madrid pone una inversión grande en unas manos en las que confía. Mira, pero por ejemplo el Dortmund, el Dortmund, lo puedo entender, gente joven, factoría siempre potenciadora de futbolistas. Es un chico que viene directamente de Brasil. Es decir, tú quieres que él compita en Liga Española. Si tú me dices que llega y lo metes en un contexto Rayo Vallecano, Betis, Girona, equipos que tienen la posesión de pelota, donde Reinier va a ser protagonista, donde él puede tener contacto con balón para crecer, te lo compro. Dortmund, en el contexto que tú me dices, Javi, lo entiendo, sí, claro, potenciador de gente joven, chicos que tienen muchos minutos, etcétera. Te puedo comprar hasta la segunda cesión, que es la de Girona, pero a partir de ahí es donde yo tengo dudas de por qué luego el Frosinone... Granada, a partir de ahí es que el nivel de Reinier no ha levantado ni en el Borussia ni en el Girona, y al final ningún equipo te lo quiere. Esto es lo que hay. Pero ahí has detectado algo ya. Ahí has detectado ya que a lo mejor Reinier no es el futbolista que ha tenido la proyección que quería. ¿Por qué? Eso ya es algo, digamos, más profundo. Pero por eso te digo que yo, a lo mejor yo soy muy cabezón, ¿eh? Para mí, jugadores que vienen de Sudamérica, para mi gusto, jugadores que vienen de un ritmo de competición tan diferente, yo, si no les puedo dar oportunidad en mi equipo porque son jóvenes y tienen que crecer, yo les dejo en la liga. Que conozcan. Bueno, eso es una opción. Ahí estamos de acuerdo. Lo que yo venía diciendo, y poniendo el ejemplo de Reinier de nuevo, es que si tú cedes en este caso a Reinier al Borussia Dortmund o lo cedes al Levante, si tú haces la misma temporada en el Borussia Dortmund que en el Levante, en el Borussia vale por 2. Por lo que es ese equipo. Y luego, si tú no lo quieres de nuevo en tu equipo, por ejemplo, como el caso de Nico Paz, que no lo ha querido repescar el Real Madrid, y Nico Paz sale en este caso, o Reinier, después de hacer una buena temporada en el Borussia o en el Levante, tiene que salir de ese equipo, no va a ir a un equipo mucho mejor en el Levante, pero sí lo puede ir a un equipo mucho mejor con el Borussia Dortmund. Esto es lo que me explico. Y si haces una mala temporada en el Levante, luego vas a tener menos equipos que te van a querer, y si haces una mala temporada en el Borussia, hay equipos que te siguen queriendo, porque es un jugador que ha fichado por el Madrid, etc. Eso es lo que quería explicar nada más, pero bueno, más o menos en este caso nos hemos entendido todos, y luego ya, pues los comentarios de Radio Marca dirán: yo apoyo a Borja Aranda, viva la pizarra y el panenquismo, y en este caso... Pero me estás atacando, con el panenquismo. No, pero déjame acabar que me ataque a mí. Y otros dirán: ole lo que ha dicho Adri y tal, viva el barro y el fútbol asqueroso y cochino. Entonces aquí cada uno con lo suyo y aceptando en este caso lo que le apetezca. Pero bueno, el caso de Reinier, que lo hemos explicado bastante bien, y que no ha tenido suerte, y que es un jugador que, por lo que sea en este caso, no ha funcionado con el Real Madrid. Para acabar, rápido, si yo os digo Klapsvik o Neman Grodno, ¿a qué os suena esto? A que la afición del Rayo se puede pegar un buen fin de semana en Islas Feroe, la verdad. Bueno, ¿qué cuesta más? ¿Qué cuesta más, el abono o el viaje a Islas Feroe? Cuidado. Hombre, yo te digo una cosa. Yo, sin ser aficionado al Rayo Vallecano, pero si lo fuese, esa experiencia... Bueno, no me la quita nadie. No me la quita nadie. Claro, yo haría, encima, última semanita de agosto, viaje exótico. A mí no me la quitaría nadie. A mí me parece... Me dicen desde línea interna, Javi, que cómo pueden comprar la entrada.
que eso también es un problema. En taquilla, en Islas Feroe. Claro. Eso es un problema. Ese fax de Islas Feroe a las oficinas de Vallecas va a tardar, ¿eh? De Más verdad. que el de De Gea, Lo va a tardar. del Rayo, y siento utilizar esta palabra, pero ya estamos llegando a las 12, es acojonante. O sea, acojonante. Sí. Pero bueno, suerte al Rayo Vallecano, quien le toque, y que lo superen, por supuesto, y que jueguen Conference League. Gracias, Borja Aranda. Gracias, Javi Nacher, por pasaros por este buenas noches y buenos goles. Abrazo, chicos. Le ha gustado esta noche a Borja, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta. A Borja me gusta. Te tengo que poner con Luco un día. Con Luco un día, que este es el que saca de quicio es un lujo. a todo el mundo. A mí me encanta Luco. Yo cuando estoy con Luco lo disfruto. Por cierto, también. no se lo he dicho, pero espero jueves Vicente Azpitarte y Luco Cortés, la pareja de moda en Buenas noches y buenos goles. Gracias, chicos. Buenas noches. Descansar. Un abrazo. Buenas noches, chao. Venga, hay que hablar de muchísimas cosas y enseguida estoy con el Madrid, estoy con el Oviedo, estoy con Marca Transfer, estoy con muchas cosas más antes de que acabe este buenas noches y buenos goles. Venga. Radio Marca se emociona. Radio Marca.